Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un día maravilloso, un feliz descanso anoche. Cuéntenme cómo les terminó de ir con la actividad. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Recuerden que este es nuestro diplomado virtual, Neuroeducación y Plasticidad Cerebral en la Infancia. Esta es nuestra clase número 4. El día de hoy vamos a trabajar emoción, motivación y aprendizaje. La integración de la regulación emocional en la planificación educativa. Nuestro objetivo de aprendizaje es integrar la regulación emocional y la motivación en la planificación educativa. Vamos a tener como resultado un protocolo de regulación de 3 pasos para aplicación inmediata. Dentro de nuestro marco de aprendizaje vamos a tener pues, la base neurobiológica, la neurobiología emocional, el impacto del estrés, circuitos cognitivo-emocionales, en el ambiente áulico, el clima emocional positivo, la seguridad psicológica y la regulación co-construida. Y en los sistemas de motivación, la intrínseca, extrínseca, el balance y la autonomía. Y vamos a trabajar un kit de regulación emocional. Entonces, muy bienvenidos y bienvenidas a esta clase maravillosa. Entonces, vamos a hablar de emociones y aprendizaje en la infancia. Las emociones cumplen un papel fundamental en el proceso de aprendizaje, especialmente durante la etapa de la infancia, etapa en la que el cerebro se encuentra en pleno desarrollo y es altamente sensible al entorno. No solo influyen en el bienestar del niño, sino que determinan cómo se procesa, almacena y se recuerda la información. El vínculo entre la emoción y el aprendizaje es el siguiente. Las emociones actúan como un filtro. Cuando un niño experimenta emociones positivas, alegría, interés, sorpresa, el cerebro libera neurotransmisores como la dopamina y la serotonina que fortalecen las conexiones neuronales y facilitan la memoria. En cambio, las emociones negativas intensas de miedo, frustración, tristeza pueden bloquear la atención, limitar la capacidad de razonamiento y de ahí que se afirme lo que emociona, se aprende y se recuerda. La emoción no es un añadido del aprendizaje, sino su base. En la infancia, un entorno emocionalmente seguro y estimulante garantiza que los niños aprendan no solo contenidos, sino también habilidades socioemocionales que marcarán su vida futura. Bueno, aquí está la base de todo, realmente. Está en este cuarto tema, en esta cuarta clase. Eh, ya nosotros vimos que esta es una de las etapas. Es una etapa de crisis, es una etapa donde tenemos unas ventanas de oportunidad, es una etapa donde se está desarrollando plenamente no solamente la parte física, sino pues el cerebro de los niños y de las niñas. Y pues la emoción es fundamental en todo el proceso de aprendizaje. Pero no es solo el proceso de aprendizaje en la escuela, es el proceso de aprendizaje para la vida, ¿sí? Em, es eso que nos va, hagan de cuenta que ustedes tienen una mochila, una maleta, y aquí están depositando las herramientas que los niños y las niñas van a necesitar para la vida. Entonces, eso es lo que les va a permitir a ellos vivir realmente. Relacionarse, relacionarse desde casa, cómo se va a relacionar en la escuela, cómo se relaciona después con el mundo exterior, porque a veces parece que lo estuviéramos en una burbuja y nos cuesta soltarlos. Y pues la emoción es la base del aprendizaje. No es un añadido, no es un por si acaso, no es un por si funciona, sino realmente la base del aprendizaje.
Y las emociones son emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Y nosotros sentimos porque somos seres humanos. Y los seres humanos sentimos. ¿Sí? Es una característica propia de nosotros. Entonces, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta que la emoción ancla el aprendizaje, ¿sí? Y que la emoción puede ser negativa o puede ser positiva. Cuando nosotros hablamos de frustración, si yo les pregunto para ustedes qué es la frustración o cómo manejan la frustración, ¿ustedes qué me dicen? Cuéntenme ahí. Para ustedes, ¿qué es la frustración? Cuéntenme. ¿Eso de frustrarse será bueno, será malo? ¿Cómo con qué tendrá que ver ese tema de la frustración? No sé si están escuchando la música de fondo. Él me dice que no se escucha. Ok, espérame, miramos a ver. ¿Me confirman si ven mi pantalla, porfis? Gracias. Sí se ve, dice Daniel. Ok. Entonces ahora me van a confirmar. Ay, ¿qué pasó que no encuentro? Sí se escucha. En todita ocasión, despertando las neuronas, vamos todos a aplaudir. Es un juego divertido, tú me tienes que seguir. Despertando las neuronas, vamos todos a aplaudir. Es un juego divertido, tú me tienes que seguir. Despertando las neuronas, vamos todos a aplaudir. Es un juego divertido, tú me tienes que seguir. Despertando las neuronas, vamos todos a aplaudir. Este juego divertido ha llegado a su fin. Bueno, cuéntenme qué les pareció el video. Cuéntenme qué les pareció el video. Ray dice, está divertido emotivo. Ok, es una forma muy bonita de presentar lo que son las neuronas. Entonces, este tipo de herramientas nosotros las podemos encontrar para trabajar con nuestros niños esa activación de la que tanto hemos hablado. Entonces, ya les comparto el link. El grupo se dedica, ese grupo musical se dedica a hacer canciones de neuro. Ellos se dedican a hacer canciones de neuro. Entonces, tienen varias canciones muy interesantes que nosotros podemos trabajar con los niños, tanto de primera infancia como de primaria, sin tener que explicarles a los niños, pues, qué es una neurona, qué es un axón, cómo se da esa conexión entre las neuronas y que eso es lo que permite que, que nosotros tengamos un aprendizaje adicional que se logra que se activen, ¿cierto? Ciertas zonas del cerebro porque lo estamos aprendiendo con música. Entonces ya los niños van integrando pues los cuidados del cerebro, van implementando también em, digamos, qué cosas son positivas a hacer y qué cosas no. Entonces, el exceso de pantallas, la comida que no es adecuada, el exceso de dulce, todo eso lo van asociando por medio de canciones. Entonces, esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar también para esos espacios y esa actividad que trabajamos el día de ayer, ¿sí? En esos espacios que sean neuroestimulantes. Daniela dice, sí, es multisensorial, imagen, música, ritmo y lleva al movimiento, totalmente. Ellos tienen varias canciones, ustedes las pueden explorar y de acuerdo a la actividad que estén trabajando con los niños, pues les va a ayudar muchísimo. Les va a ayudar mucho. Me acabé de acordar porque hicieron una actividad de recomendarles el día de ayer. Entonces, vamos a continuar con nuestras emociones. Entonces aquí tenemos un cuadrito donde hablamos de emociones y aprendizajes en la infancia. En la primera infancia, en Colombia,
según el decreto 1411 del 2022, nos dice que la primera infancia es esa etapa que va de los 0 meses a los 5 años, 11 meses, o sea, prácticamente hasta los 6 años. 5 años, 11 meses, 29 días. Entonces, aquí la estamos trabajando a partir de los 3 años, dependiendo, digamos, del grupo etario, también lo podemos trabajar, o sea, podemos escalar las actividades desde los 2 años. Daniela nos dice, existen formas lúdicas de aprender con las neuronas a través de la actividad física, como el salto, el equilibrio y la coordinación. Sí, señora. Entonces, dentro de este grupo etario, bueno, ustedes trabajan, pero escalan la actividad, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí se coloca de los 3 a los 5 años, porque a partir de los 3 años, pues el lenguaje de los niños es un poquito más fluido. Ya ellos pueden ir reconociendo, ¿cierto? Identificando, nombrando sus emociones. Y podemos trabajar algunos apoyos visuales y simbólicos. Sin embargo, desde más pequeñitos, nosotros les podemos ir mencionando y les podemos ir ayudando a integrar el tema de las emociones. Ejemplos de actividades en el aula, entonces está la rueda de emociones que se hace con las caritas de colores, como las caritas de los emoticones, algo así. Eh, los cuentos con emoción, entonces identificar cómo se sienten los personajes. Entonces la niña estaba triste. Bueno, ¿y por qué estaba triste? ¿Qué pasaba con la niña? No, es que se le cayó el helado y por eso se puso triste. Entonces, bueno, ¿y a ti se te ha caído alguna vez un helado? Sí, profe, y me puse muy triste y lloré y mi mamá me regañó y bueno, y los niños nos van contando como todas esas cosas, ¿cierto? Y asocian la emoción y se identifican con el personaje. Podemos trabajar el semáforo emocional, entonces donde el verde pues estamos bien, en amarillo necesito ayuda y el rojo es calmarme, ¿cierto? Entonces empezamos en rojo porque estoy furioso, fúrico, furibundo y ya cuando empiezo a regular la emoción, entonces pues necesito ayuda para poderme calmar, para llegar al verde, ¿cierto? A llegar al bien. Entonces el rojo es el para, ¿cierto? Es el alto, stop, para poder ayudarlo a regular y a contener y que esa emoción no lo desborde. Y podemos trabajar el juego del espejo, que es imitar expresiones faciales. Cuando nosotros trabajamos con los niños emociones, pues hay varias canciones también que ustedes pueden encontrar. Les voy a hacer un link de canciones para que las trabajen y las tengan allí, se las subo al Drive. Entonces, pues cuando nosotros trabajamos con ellos esas canciones y les decimos, bueno, vamos a poner cara de triste y entonces ellos ponen cara de triste y vamos a estar felices y entonces ellos ponen cara de feliz y vamos a poner y estamos enojados, entonces ellos se cruzan de brazos y arrugan la ceja y ponen una mirada así súper bravucona, entonces porque están muy enojados. Entonces, ese juego del espejo imitando las expresiones nos permite que ellos se puedan reconocer cuando están sintiendo la emoción, ¿sí? Cuando están realmente sintiendo esa emoción. En la primaria temprana es de los 6 a los 8 años, que están más o menos en edad de primero a tercer grado, pues aquí en Colombia, ¿no? Eso es como, como los graditos en los que están acá. Entonces aquí tenemos en el objetivo emocional expresar emociones y comenzar a regularlas. Las estrategias principales está el diálogo, el dibujo y rutinas de calma. Dentro de los ejemplos de las actividades tenemos pues el diario emocional ilustrado. Ese diario emocional se hace con dibujos o se hace con recortes. Entonces es un cuaderno o es un grupo de hojas que nosotros vamos a ir trabajando con los niños
para formar después un cuaderno o una carpeta, ¿cierto? Donde por medio de dibujos o por medio de recortes vamos a mostrar qué emoción nos acompaña durante el día. Está el círculo de la palabra, que pues es expresar las emociones del día. Entonces es cuando nos colocamos todos en círculo y bueno, digamos que es la hora del cierre de las actividades, la hora del cierre de la clase. Entonces nos ponemos todos en círculo y vamos a expresar qué emoción me acompañó durante el día. Entonces, pues a mí me acompañó la alegría, puede ser que a alguien lo haya acompañado la tristeza, a otro le haya acompañado la frustración y demás. Recuerden que estos espacios del círculo de la palabra deben ser espacios libres de juicio, ¿sí? Espacios de no estar justificando o demeritando la emoción del niño o de la niña, ¿sí? Sino pues es escuchar, porque ellos que necesitan exactamente eso, que uno los escuche, nada más. Podemos hacer la respiración del globito, es una respiración abdominal, entonces esa respiración consiste en que nosotros vamos a invitar a los niños, ojalá que se acuesten boca arriba, ¿sí? Que se acuesten boca arriba. Espérenme, traigo una modelo. Espérenme un segundo y yo traigo una modelo que nos sirva aquí para el ejemplo. Aquí mi modelo. Les presento. Entonces, que se acuesten en el piso, en esta posición, boca arriba, ¿cierto? Y tomen aire por la nariz, inflando el estómago como si fuera una bombita y luego soltamos el aire por la nariz. Tomamos aire por la nariz, inflamos el estómago y se puede hacer así, en esta posición, se pueden hacer sentados o de pie, ¿cierto? Cualquiera de las posiciones nos sirve perfectamente. ¿Cuál es la idea? Que los niños se fijen y se enfoquen en la respiración y en el movimiento que hace el estómago cuando nosotros inhalamos e inflamos el estómago. ¿Ustedes han visto respirar a un bebé pequeño, un bebé recién nacido, un bebé de pocos meses? Y si lo han visto, ¿cómo es la respiración? O sea, ¿cómo es esa respiración de ese bebé? Vamos a dejarla incógnita, vamos a ver en qué momento vamos respondiendo. Entonces, esa es la respiración del globito. Luego viene la caja de logros, que es donde se guardan los avances y las metas alcanzadas. Entonces, nosotros disponemos de una cajita o una cajita de zapatos, una cajita de que esté dispuesta precisamente para eso. Y ahí vamos a ir guardando los avances o las metas logradas de acuerdo a lo que nosotros hayamos acordado con los niños y las niñas. Para la primaria mayor, que es la etapa de los 9 años a los 12 años, que es más o menos de grado cuarto a grado, aquí es cuarto, quinto primaria, sexto es ya primero de bachillerato, ¿sí? Entonces sería 9, 10, 11 y 12 a segundo de bachillerato, que es séptimo. Entonces, pues reflexionar sobre emociones y aplicar estrategias de autorregulación. Entonces, acá dentro de los objetivos emocionales tenemos reflexionar sobre la emoción y aplicar estrategias de regulación. Aquí se puede, dentro de las estrategias está el role playing, la escritura reflexiva y la motivación personal. Aquí, ¿qué actividades podemos trabajar? El semáforo de la calma más avanzado. Entonces vamos a aplicar una técnica según el color. Vamos a trabajar el role playing, que es representar situaciones emocionales, ¿cierto? Entonces ya vamos a hacer un poquito más de dramatizaciones. Entonces, ¿cómo son ese juego de emociones? Es un juego de roles, ¿no? Pero pues lo vamos a manejar con emociones. Entonces, esas situaciones emocionales que de pronto me molestan, me dan mal genio, me dan tristeza, ¿sí? Eso también nos permite, estas actividades nos permiten resignificar también la emoción. Uno, pues identificarla, darle nombre, transitarla,
pero pues también resignificarlas, ¿cierto? Y podemos trabajar un mapa de motivación personal, identificar fortalezas y retos. Y podemos trabajar también las cartas de gratitud, fomentando las emociones positivas. Las cartas de gratitud también las podemos hacer de manera separada, o sea, que los niños hagan a diario una carta de gratitud o podemos trabajar un cuaderno de gratitud. Y es que todos los días vamos a escribir una cosa por la que estamos agradecidos, sin repetir, ¿cierto? Entonces, hoy agradezco em, por el día, ¿sí? Hoy agradezco por el alimento. Hoy agradezco por la lluvia. Entonces, que todos los días ellos escriban por qué se sienten agradecidos. Un comentario. Daniela nos dice, la actividad física es un recurso que sirve para regular las emociones, ya que le liberamos de diferentes neurotransmisores, como son endorfinas, noradrenalina, serotonina y dopamina. Para este objetivo sirve más que todo el ejercicio de tipo aeróbico y cardiovascular. Sí, señora. Recuerden que en temas de tratamientos de ansiedad y muchos que tienen que ver con exceso de presente, de futuro y demás, el ejercicio es fundamental, fundamental. Vamos a ver la relación entre la emoción, la memoria y la atención. Entonces, la memoria son las experiencias cargadas de emoción. Tienen más probabilidad de consolidarse en la memoria a largo plazo. Nosotros tenemos una memoria de trabajo, que es una memoria más inmediata, y tenemos una memoria a largo plazo, ¿cierto? Entonces, cuando esas experiencias vienen cargadas de emoción, indistintamente si la emoción es gratificante o no, pues es más posible que se consolide en la memoria a largo plazo y que sean de esos recuerdos que nosotros con una palabra, con un aroma, con un sabor, con una textura, vamos a evocar. La atención, la emoción dirige los recursos atencionales. Por ejemplo, la curiosidad motiva a explorar, mientras que la ansiedad dispersa la atención, ¿cierto? El aprendizaje significativo, que lo trabajábamos ayer, cuando la emoción conecta el nuevo contenido con la experiencia previa, se produce un aprendizaje más profundo y más duradero. La importancia del apego y la seguridad emocional. En la infancia, el aprendizaje depende en gran medida de la relación de confianza con el adulto. Nosotros, seres humanos, tendemos a hacer relaciones de apego. Entonces, mm, el apego es precisamente eso, ¿cierto? Que yo me siento seguro, me siento protegido, me apego a mi mamá, me apego a mi papá, me apego a mi familia, ¿sí? Y quiero estar unido. Apego, pegar, ¿cierto? Entonces, son esas relaciones que hay muchas personas que nos dicen es que esos son muy consentidos, es que eso tampoco hay que mimarlos tanto. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay una línea muy delgadita entre que los niños pues tengan ese apego seguro, ¿cierto? Donde se sienten valorados, aceptados, donde se desarrollan con mayor apertura y exploración y aprenden porque hay confianza con el adulto que lo está acompañando. Llámese mamá, llámese papá, llámese abuelito, llámese abuelita, llámese cuidador, llámese profesor, profesora, ¿cierto? Él siente confianza o ella siente confianza con ese adulto que lo está rodeando. Se siente seguro, ¿sí? Entonces eso permite que el aprendizaje pues fluya de mejor manera, ¿sí? Si yo me siento cómodo, si yo me siento tranquilo, si yo me siento protegido, pues voy a estar relajado y mi cerebro va a permitir ese aprendizaje y voy a anclar esas emociones, ¿sí? A ese aprendizaje. La falta de seguridad emocional genera ansiedad, inhibición y resistencia, ¿cierto? Entonces, eh,
Si yo no me siento seguro emocionalmente, pues voy a tener ansiedad porque voy a estar como con ese exceso de futuro. Me voy a inhibir, no voy a participar, me voy a apartar, voy a tener mucho movimiento repetitivo, mucho vaivén, ¿cierto? Porque realmente no estoy logrando centrar mi atención. Y pues voy a tener resistencia al aprendizaje porque pues no me interesa aprender. Realmente es algo que no es que me interese, adicional que a los niños no les interesa, ¿sí? A ellos qué les interesa jugar, ser felices, ¿cierto? Porque pues es ese estímulo de recompensa por medio del juego, por medio de las actividades que para ellos son divertidas. Y el docente se convierte en una figura de apego secundario capaz de crear un ambiente protector y motivador en el aula, ¿cierto? Los niños tienden a hacer relaciones de apego con nosotros los docentes, ¿cierto? Y pues yo les decía a mis estudiantes de técnicas para la primera infancia que a veces hay niños que el único abrazo que reciben es el abrazo de su profesor o de su profesora. A veces hay niños que llegan muy descompensados a la clase, niños niños que no han tenido un buen despertar o que no los están tratando con ese amor y ese respeto que ellos merecen. Entonces, pues los adultos corremos mucho y queremos que los niños tengan el mismo ritmo que nosotros y pues es algo que no va a pasar porque pues nosotros ya somos grandes, somos adultos y ellos son pequeños, están aprendiendo y sus pasos son más chiquitos y sus manos son más chiquitas. Entonces, en el afán a veces del trabajo, del corre-corre, de que se nos hizo tarde y demás, eh, pues podemos empezar unas mañanas muy difíciles con ellos y van a llegar muy descompensados a la clase. Entonces, pues a veces el único abrazo que se recibe y el afecto y el sentirse visto y valorado es por parte del profesor. Y pues a veces eso no pasa tampoco, ¿cierto? Entonces, no hay un apego seguro, no hay una relación de confianza con el profesor, sino que por el contrario, em, pues eh, no, el niño no se siente seguro y por lo tanto, pues el aprendizaje tampoco se va a dar, porque está primando el miedo. Y si prima el miedo, pues no se da ese aprendizaje. Yana dice, buenas noches, bendiciones, profe, aún estoy en taller, me metí a la clase para disculpar no estar, mañana me pongo al día, profe. Listo, Yana, perfecto, perfecto, perfecto. Em, entonces, pues ahí hay una tarea bien interesante para nosotros los adultos que acompañamos los procesos de los niños, las niñas y los jóvenes. El clima emocional en el aula, el clima emocional en el aula debe ser, debe ser un aula cálida, respetuosa, que estimule la motivación intrínseca, la participación, el reconocimiento de los logros, el manejo positivo de los errores y la validación de las emociones. A veces tendemos a, a señalar a los niños y a las niñas cuando se equivocan, a hacerlos ver ridículos, a ejercer relaciones de poder porque yo soy el docente y entonces yo docente soy grande y lo sé todo y usted es chiquito y no sabe nada. Ayer en el taller que trabajaba con los profes, hubo una profe que refería que una frase de un profesor la había marcado mucho y era que el profesor le había dicho que ella no tenía futuro. Y yo decía uno que puede tener en la mente y en el corazón para decirle a un estudiante que está en formación, yo adulto, decirles que usted no tiene futuro. Eso es ilógico, ¿sí? Y cómo nosotros podemos herir tanto a un estudiante, ¿sí? O decirles que usted no entiende, o es que, ay, otra vez usted, qué pereza, ¿sí? Sí, somos humanos, claro, somos humanos,
Tenemos días buenos, días regulares y días no tan buenos. Tenemos dificultades, claro, todos los seres humanos tenemos dificultades y hemos tenido unas historias de vida que pues nos han permitido ser las personas que somos, pero no, en la gran mayoría de casos no ha sido una historia de vida tan fácil ni tan sencilla, ¿cierto? Pero pues nuestros estudiantes no deben pagar por eso, porque ellos no tienen la responsabilidad de. ¿M? Entonces, allí es donde, ¿qué tan segura es mi aula? ¿Qué tan seguro, cierto? Es ese espacio para mis niños y para mis niñas. Si se sienten reconocidos, validados, si sienten que sus emociones son importantes o por el contrario, yo estoy sintiendo que pues, profesor, otra vez usted llorando y esta vez ¿por qué lloró? Y esta, es que usted como siempre, es que usted siempre llegando tarde y empezamos a generalizar, a señalar y a rotular, ¿cierto? El juego, el arte y la música y la narración de historias son recursos pedagógicos que activan la emoción y hacen del aprendizaje una experiencia placentera, ¿sí? Dentro de los, se me olvidan, dentro del manual operativo para primera infancia, nos dicen, y en el decreto está también en el decreto de primera infancia aquí en Colombia, está que las actividades rectoras son el juego, el arte, la exploración y la literatura. ¿Cierto? Entonces, esos son como los vehículos que nosotros podemos utilizar para transitar el aprendizaje y que ese aprendizaje pues realmente se dé. Pero que más que el aprendizaje es que el proceso madure en los niños. Las aplicaciones prácticas, pedagógicas prácticas, pueden ser un ritual de emociones diarios. Entonces, hacemos un saludo inicial. Es tan importante saludar, pero tan importante saludar, que preguntarles a los niños cómo están, cómo se sienten, qué tal noche pasaron, desayunaste, ¿sí? Y cuando ellos llegan y uno les va preguntando, uno los va escaneando y puede observar la mirada, puede observar la posición, puede observar los gestos, y uno lee a sus estudiantes y sabe si están emocionalmente bien o no. Ese espacio también nos sirve para un cierre con reflexión positiva, ¿cierto? Aquí a pesar de las cosas difíciles que puedan estar viviendo, pues la vida es un regalo, es un don. Bueno, desde el punto de cada uno de nosotros, pero pues siempre tratando de que eso sea de una manera positiva. Hay un lenguaje emocional que es importante, que a nosotros no nos lo enseñaron realmente, a nosotros no nos enseñaron a identificar nuestras emociones, a ponerle nombre a nuestras emociones, y es supremamente importante, es muy, muy importante, ¿sí? Porque nosotros llegamos a la edad adulta sin saber qué sentimos, qué nombre le ponemos a eso que sentimos, o tengo un algo que yo no sé qué es, que no sé qué siento, pero siento algo raro, o sea, no me siento bien, pero no sé qué emoción es la que estoy viviendo o qué me produce esa emoción, porque pues no nos enseñaron ese lenguaje emocional, ¿cierto? Entonces, es que el niño identifique estoy triste, estoy emocionado, estoy feliz, estoy frustrado, y eso así es como se siente. Hay unas actividades multisensoriales donde nosotros podemos usar colores, movimiento, música, materiales manipulativos para generar experiencias emocionales vinculadas al aprendizaje. Y pues la validación y el acompañamiento. El docente reconoce y guía las emociones sin juzgarlas, mostrando empatía y apoyo. Entonces, esto es en cuanto al clima emocional en el aula. ¿Qué tan segura es mi aula? ¿O es de esas aulas en las que los niños no quieren estar? La neurobiología de la emoción
Entonces aquí tenemos unas estructuras cerebrales claves. Em, tenemos la amígdala cerebral, ¿cierto? Ya eh, hemos de pronto escuchado y se está poniendo muy de moda el secuestro de la amígdala. Entonces, la función de la amígdala es el centro de procesamiento emocional, especialmente de las emociones negativas, el miedo, la ansiedad y la ira. Cuando uno está con una profunda furia, cuando uno está con un miedo aterrador o con muchísima ansiedad, la amígdala está en pleno, ¿sí? Ese es el secuestro de la amígdala. Esa amígdala ya está, ¿cierto? Haciendo fiestas. Y ahí estamos que no queremos entender razones, que no queremos justificaciones, que no queremos que nos toquen, que no queremos que nos hablen, porque estamos viviendo una emoción demasiado fuerte. Entonces, es importante, pues, permitir vivir la emoción, transitar la emoción. Adicional que recuerden que la emoción dura muy pocos segundos en nuestro cuerpo. Somos nosotros los que nos quedamos rumiando la emoción, pero la emoción dura 90 segundos, ¿sí? Ya nosotros somos los que nos quedamos en la emoción y rumiamos y rumiamos y rumiamos la situación, pero la emoción llega y se va, realmente, es muy, muy rápido. En cuanto al desarrollo, la amígdala madura, tiene una maduración temprana entre los 2 y los 3 años, por lo que los niños pequeños son más reactivos emocionalmente, ¿cierto? En cuanto al nivel educativo, cuando se hiperactiva por estrés, bloquea el aprendizaje y la memoria de trabajo, o sea, nuestra memoria inmediata. Y dentro de las técnicas de regulación del protocolo, pues está la respiración, las pausas activas, que ayudan a calmar la amígdala, ¿cierto? Pero pues si usted está con un mal genio así impresionante, 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 usted no va a escuchar razones. Entonces sí hay que empezar nosotros a coayudar, a identificar qué es lo que nos dispara esa emoción negativa y empezar a aplicar esos protocolos de regulación, ¿cierto? De técnicas de regulación. Entonces uno mismo ya se va aplicando el protocolo. Si son con los niños, a los niños hay que permitirles experimentar la emoción para después hacer acompañamiento y contención. Pero pues en el momento en que está disparado, tirado en el piso, pataleando y demás, pues no va a entender razones, ¿sí? No va a entender razones porque o sea, no lo puede procesar en ese momento. Está la corteza prefrontal, ¿cierto? Nuestra corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal, su función es regular la emoción, tomar decisiones y es el control ejecutivo. La corteza prefrontal no madura completamente hasta los 25 años. Hay en algunos, depende de la literatura que nosotros em, consultemos, podemos encontrar que algunos autores dicen que hasta los 21, que es cuando se completa el tercer septenio. Otros nos dicen que hasta los 25 años. Entonces está entre más o menos los 21 y los 25. También se pueden dar factores ambientales, factores genéticos y demás eh, que permitan que esa corteza prefrontal tenga una maduración completa. Las implicaciones están: los niños necesitan corregulación constante con adultos. Los adultos somos nosotros, quien ayuda a un niño a contener la emoción, a corregularse, es el adulto, ¿cierto? Pero a veces uno ve unos adultos muy desregulados tratando de regular a los niños. Y recuerden que ellos actúan también por imitación. Entonces, si yo veo a mi papá, a mi mamá gritando,
rasgándose las vestiduras, torciendo los ojos, pues yo voy a hacer lo mismo porque es lo que estoy viendo y es la manera como me están enseñando que se deben resolver las situaciones de conflicto o las situaciones que son difíciles. Dentro de la conexión, la corteza prefrontal trabaja en conjunto con la amígdala para procesar y regular las emociones. Hay unos circuitos cognitivos emocionales. Entonces, esos circuitos son la integración, que es la comunicación entre amígdala y corteza prefrontal, que es crucial para el aprendizaje óptimo. El nivel óptimo, que se necesita la activación inmediata de la amígdala para mejorar el aprendizaje. Y la plasticidad, que ya la vimos, que son los primeros años, son críticos para establecer circuitos de regulación emocional. Nosotros adultos queremos que los niños se regulen solos y que los niños sean manantiales de paz y de tranquilidad y que sean un refugio de la calma. Pero pues es que les estamos dando las herramientas para que sean eso. Igual, ellos traen, o sea, los niños vienen en unos procesos, ¿cierto? En unos procesos de crisis, tenemos unas ventanas de oportunidad y demás que ya las trabajamos y que pues a veces nos cuesta regularnos a nosotros adultos y les pedimos a los niños que se regulen. ¿M? Entonces, es un poquito complicado. Ana, con gusto. Bueno, aquí vamos a pasar a los circuitos cognitivos emocionales. Entonces, tenemos la integración. La integración es la comunicación entre la amígdala y la corteza prefrontal. Ay, no, esto ya creo que lo repetí. Sí, este lo repetí. Qué pena con ustedes. Es el estrés, la ansiedad en el contexto educativo. Entonces, tengo el impacto del estrés en el aprendizaje. Hay una evidencia científica, hay estudios serios respecto al tema. Y es que el cortisol elevado, que es la hormona del estrés, que es la hormona de moda, ¿cierto? Afecta negativamente la memoria y el aprendizaje. El estrés en la adolescencia tiene efectos a largo plazo en la capacidad cognitiva. En la parte final de la presentación, yo les coloco la bibliografía y la webgrafía. Dentro de la webgrafía, igual les estoy haciendo un archivo de consulta con los links en que se los subo al Drive para que ustedes solamente ingresen allí y puedan encontrar. Allí están algunas de esas investigaciones o las conclusiones de esas investigaciones. Em, las funciones ejecutivas, que son la atención, la memoria de trabajo y la flexibilidad, se ven comprometidas por el estrés crónico. Dentro de los datos de las investigaciones está que el estudiante con alto estrés percibido muestra menor rendimiento académico. El estrés cotidiano infantil impacta más que eventos traumáticos únicos. ¿Por qué? Porque vivo en hiperalerta, porque mantengo con el cortisol elevado, ¿cierto? Porque todo mi sistema, o sea, mi cuerpo está en modo lucha-huida, ¿sí? Y eso no va a permitir, pues, que haya aprendizaje, porque como si mi cuerpo está alerta y está mirando a ver en qué momento sale el tigre, ¿sí? Pues el aprendizaje es lo de menos. ¿M? Cuando hay temas cuando hay temas de bullying, se sube el cortisol y los niños están en hiperalerta, ¿cierto? Entonces, pues ahí va a notarse un muy bajo rendimiento académico, porque ellos están a la defensiva, ellos están mirando cómo me defiendo de esto que está sucediendo. ¿M? Y la capacidad de recuperación del nivel basal del cortisol predice el grado de alteración del aprendizaje, ¿cierto?
Es importantísimo, importantísimo las técnicas que vamos a trabajar hoy para, para ayudar a nuestros niños a regular, para darles esas herramientas, ¿cierto? Y para tener nosotros también herramientas, porque a veces nosotros tampoco sabemos cómo regularnos, cómo ayudarnos a regular. Los tipos de estrés en el aula son el estrés académico, entonces los exámenes, las tareas y las expectativas, ¿cierto? Porque es que usted tiene que ser mejor que su mamá, usted tiene que ser mejor que su mamá, su mamá fue muy buena estudiante, su papá se sacó el grado de honor de X o Y, entonces pues usted o su hermano mayor, mire su hermano o mire su hermano menor, entonces esas expectativas producen mucho estrés, realmente. Hay un estrés social que está en las relaciones con los compañeros y el miedo al rechazo. Hay unas edades cruciales en las que nosotros estamos fortaleciendo esos vínculos con los amigos y en los que nosotros queremos encajar, ¿cierto? Entonces, pues vamos a buscar grupos que de pronto tengan cosas afines con nosotros o que sean de nuestros intereses, ¿sí? Porque le tenemos mucho miedo al rechazo. Y está el estrés ambiental, que es el ruido, la sobrecarga sensorial y las transiciones. Entonces, si yo tengo un aula que tiene demasiadas cosas pegadas, ¿sí? Adicional que en lugar de poner una música suave, instrumental, que invite a la calma y demás, pues pongo un pum, 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 todo el tiempo, pues estoy en sobrecarga. ¿M? En sobrecarga sensorial. Entonces, a mí me sucede mucho cuando estoy muy expuesta al ruido, em, que siento como que no escucho, como que siento que si tuviera un casco puesto y no me permite como escuchar, o sea, como que me hablan y siento que estoy por allá como en un hueco. Entonces, es porque está esa sobrecarga sensorial. Y se da mucho, pues, porque estamos muy expuestos a redes sociales, estamos muy expuestos a la tecnología, entonces, pues también nuestros sentidos se sobrecargan. Daniela nos dice, el cortisol es una hormona que trabaja dentro de la expresión del estrés. Esto se puede trabajar a través de la alimentación y la actividad física. A través de la alimentación se regula evitando el exceso glucémico, el exceso de azúcar, reducir el trip, ay, no lo puedo pronunciar, triptófano y el magnesio, regular el consumo de café y mantener horarios estables de comer durante el movimiento y actividad física. Se debe regular la respiración del core y de existir sinergia con el cuerpo y la mente, totalmente. De las cosas que más ayudan, más ayudan, más ayudan con el tema del estrés y con la regulación del cortisol es el ejercicio. Para las maternas, para las mamás que están lactando, el lactar ayuda a regular muchísimo el estrés, ¿cierto? Entonces, pero sí es importante el ejercicio, el movimiento, es muy, muy importante. Y si no nos gusta el ejercicio como tal, de pronto el correr, el, el ir a un gimnasio, el caminar es muy bueno. Es también un ejercicio si yo estoy en el aquí y en el ahora. Em, el bailar, el bailar también nos ayuda muchísimo con ese tema del estrés. Bueno, vamos a hablar de la motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, espérenme, leo el comentario de Daniela para abordar este tema. Dice, profe, tiene razón, cuando los padres tienen familiares que han cumplido altos objetivos o que incluso son personas reconocidas, entonces los padres se vuelven poco clasistas y tienden a proyectar esas expectativas sobre los hijos, más bien como el tema del dinero, ya es que este tipo de padres, los hijos deben relacionarse solamente con cierto tipo de personas. Los padres deben entender que nosotros no dependemos de otras personas, sino que debemos elegir nuestras amistades, ya que en mi caso tengo ya pareja
pero este caso las amistades deben ser personas que queremos de forma genuina y ya que nuestro éxito y logros dependen de nosotros mismos. Totalmente, totalmente, Daniel, así es. Sí, ese tema de las expectativas es bastante complejo. Y también como papás, pues debemos entender que nuestros hijos crecen, que nuestros hijos no son pequeñitos y que pues cada uno elige la vida que quiere vivir, ¿cierto? Y toma decisiones y asume las consecuencias de esas decisiones. Vamos a hablar de motivación intrínseca y extrínseca. Es una teoría de la autodeterminación de Deci y Rain. Dentro de las bibliografías está la teoría. Entonces, ¿qué vamos a abordar de esta teoría? Pues las tres necesidades psicológicas básicas, ¿cierto? Está la autonomía, que es sentirse dueño de sus propias decisiones. En el aula es ofrecer opciones y permitir elecciones en la tarea. Entonces, ¿cómo le permito yo opciones al niño en el aula? Puedo disponer un espacio en el que le coloque al niño, no sé, papeles de colores, tijeras, pegante, crayolas, eh, aquí se conoce como colbón, pero después es el mismo pegante. Hay uno que es en barra y uno que es líquido. Em, Le puedo poner diferentes elementos para la decoración. Le puedo poner hojas, hojas de colores o cartulinas. Y de acuerdo a la actividad que vaya a realizar, pues le puedo decir al niño que puede elegir, ¿cierto? Elegir los elementos con los que quiere decorar o con los que quiere hacer su trabajo, que sean acordes a la actividad que yo estoy realizando. Pero allí le voy a dar opciones, ¿cierto? Opciones. ¿Para qué? Para que él se sienta autónomo. ¿M? Dentro del protocolo que vamos a trabajar más adelante, los niños eligen cuándo usar técnicas de regulación. Entonces los niños van aprendiendo o sea, necesito regular, ¿sí? Estoy desregulado, estoy muy activo, o estoy muy ansioso, o me siento muy triste y tengo ganas de salir corriendo. Entonces ellos van aprendiendo cuándo se usa la técnica de regulación. Y eso es hacer uso de esa autonomía. Está la competencia, que es sentirse capaz y eficaz. En el aula están los retos alcanzables y el feedback constructivo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros ponemos retos con los niños, pues que sean retos alcanzables, que sean cosas que ellos realmente lo puedan lograr, ¿sí? Y el feedback, pues ayer lo trabajamos, ¿cierto? Que sea realmente constructivo, que le dé herramientas para mejorar. Y dentro del protocolo, pues vamos a mirar cómo se dominan las técnicas de autorregulación que genera la sensación de competencia, ¿sí? Adicional que el tema de la competencia nos trae frustración. Y no me han contado qué es la frustración, pero bueno, nos trae frustración. La otra necesidad es la relación y la conexión. Nosotros, seres humanos, necesitamos sentirnos conectados con otros, ¿sí? Porque somos seres sociales. En el aula, pues, ¿cómo se dan esos vínculos seguros con los docentes y los compañeros? ¿Cierto? Esos vínculos seguros se dan desde el respeto, desde la empatía, desde la colaboración, desde el que todos somos compañeros y tenemos un bien en común, ¿cierto? Pero si yo soy compañero únicamente para burlarme de mis compañeros, para ridicularizarlos, para señalarlos, ¿cierto? Para hacerlos sentir mal, entonces pues ahí no hay un vínculo seguro. O si soy ese compañero que le permito al otro que se burle de mí, que me exponga, entonces pues tampoco estoy creando ese vínculo seguro, ¿cierto? Porque pues me estoy poniendo ahí de tapetico para que el otro pase cada vez que necesite.
Y pues eso tampoco está bien. Nosotros debemos darle herramientas a los niños para que aprendan a decir para y a poner límites. Y en el protocolo está la regulación grupal que favorece los límites, los vínculos. Está el continuum motivacional, entonces la desmotivación, la regulación externa, la introyección, la identificación, la integración y la motivación intrínseca, ¿cierto? El objetivo es avanzar hacia la mayor autonomía sin eliminar completamente los refuerzos externos, pero pues es algo que nosotros debemos lograr desde nosotros, ¿sí? ¿Que necesitamos otra ayuda? Sí, claro, necesitamos de otros porque somos seres sociales. El clima emocional en el aula. Entonces, dentro del clima emocional, que sea positivo, hay unos vínculos seguros entre el docente y el estudiante. El docente como figura de apego secundaria y la importancia de la corregulación emocional. El modelado de las estrategias de regulación por parte del adulto. Recordemos que somos nosotros adultos los que les enseñamos a los niños de qué manera se vive la emoción, ¿cierto? Si rasgándome las vestiduras, gritando, pataleando, ¿sí? O identificando la emoción y regulándola, ¿cierto? Ah, bueno, emoción, viniste a visitarme, muchas gracias. Respiro y se va la emoción y me despido de la emoción y no me quedo ahí rumiando la emoción. ¿M? Están los elementos ambientales, entonces los espacios físicos que promueven la calma como el rincón de la regulación o el rincón de la calma, las rutinas predecibles que generan seguridad y la señalética emocional que es visible y accesible. Ojo con las rutinas predecibles, ¿cierto? ¿Qué son las rutinas predecibles? Los niños deben tener rutinas y deben tener hábitos dentro de las actividades y dentro de la institución y en la casa, ¿cierto? Los niños y los seres humanos necesitamos esas rutinas, ¿sí? Esas cosas que nosotros habitualmente hacemos. Ah, yo llego al colegio, saludo, subo a mi salón o ingreso a mi salón. Entonces en mi salón, em, pues organizo mis elementos para iniciar la clase, ¿cierto? Me dispongo para la clase. Tengo unos momentos de clase, tengo unos momentos de descanso, tengo unos cambios de horario y demás, pero yo tengo una rutina predecible. Cuando hay cambios muy bruscos en la rutina, pues los niños van a generar inseguridad y pues van a entrar muy posiblemente en unos estados emocionales un poquito difíciles, ¿cierto? Hay unos factores que deterioran ese clima emocional en el aula y son las críticas públicas y las comparaciones entre estudiantes. ¿Cómo Pedrito sí pudo hacer el ejercicio y usted no lo pudo hacer? ¿Cómo Juanita sí entendió? Es que usted, como siempre, no entiende. Ay, otra vez usted alzando la mano. Ese tipo de críticas, pues no favorecen a nadie, ¿cierto? Ese tema de estar comparando un estudiante con otro estudiante, sí, puede que Pedrito sea muy pilo en matemáticas, pero puede que en español no le vaya tan bien. Pero pues, ¿qué necesidad de estar comparando un niño con otro? Cuando nosotros todos somos universos únicos e irrepetibles, todos tenemos unas habilidades, unas capacidades, unos dones y unos talentos, ¿cierto? Entonces, pues no tenemos la necesidad de estar allá señalando a los niños y haciéndolos sentir mal. Dijo alguna vez una profesora, es que toca es que sufra para que aprenda. Y yo, ¿y quién dijo que el aprendizaje tiene que ser sufrido? O sea, ¿por qué tenemos que verlo desde ese punto de vista? ¿Por qué no más bien ojalá se divierta mucho para que aprenda? ¿Mm? Viene la falta de predictibilidad en rutinas y expectativas. Entonces el niño llega al aula y no sabe qué van a hacer.
y no tiene idea de qué será lo que va a pasar y entonces empieza a entrar en conflicto porque no tiene claridad respecto a lo que se hace, ¿cierto? Entonces a los niños hay que contarles. Bueno, recuerdan que hoy es un día cultural y vamos a ir a la izada de bandera o vamos a ir al desfile y vamos a hacer esto y esto, pero pues yo ya había venido hablando con los niños respecto a lo que se iba a dar ese día. O resulta que el viernes tenemos, no sé, una actividad de sombreros locos, ¿cierto? Entonces, yo todos los días le estoy recordando a los niños que el día viernes van a traer sus sombreros locos, ¿cierto? Pero si no hay esa expectativa frente a lo que va a pasar, pues se va a fácilmente a desregular el niño, ¿cierto? Porque no va a entender qué está pasando. La sobrecarga sensorial y los espacios sin espacios de descanso. ¿Cierto? Entonces, hay instituciones donde los niños reciben la clase en el mismo espacio, comen en el mismo espacio, juegan en el mismo espacio y no salen de ese espacio. Entonces, estar todo el tiempo en el mismo espacio, pues también nos tiene una sobrecarga sensorial. El tener muchas cosas pegadas en la pared nos produce una sobrecarga sensorial. El ruido extremo nos produce una sobrecarga sensorial. Y adicional a eso le ponemos la música del chispón a todo, con todo el volumen, pues ahí vamos a tener esa sobrecarga em, sensorial. Y la ausencia de validación emocional, ¿cierto? Entonces, ¿usted para qué llora? ¿Y usted, otra vez usted llorando? Ay, no. ¿Y ahora qué le pasó? Es que todo el tiempo es una lloradera. ¿Sí? Entonces, no estamos viendo, no estamos validando la emoción, sino que la estamos juzgando. ¿M? Y pues, si llora es porque tiene algún motivo para hacerlo, realmente. Vamos a hablar de la seguridad psicológica. Es una teoría de Amy Edmondson y la definición aplicada a la educación. Entonces hablamos de la creencia compartida de que el aula es segura para asumir riesgos interpersonales. La creencia compartida de que el aula es segura para asumir riesgos interpersonales. ¿M? Un espacio seguro donde nos vamos a relacionar con otras personas, ¿cierto? Que me van a permitir edificar mi ser, ¿sí? Entonces, hay 7 criterios adaptados al aula. Los errores no se usan en contra del estudiante. Los errores se usan para aprender, no para poner en tela de juicio al estudiante, no para señalarlo, ¿sí? El segundo es, se pueden plantear problemas y temas difíciles, ¿cierto? No nos las sabemos todas, pero podemos averiguar. ¿M? Y podemos darles de pronto explicaciones a nuestros estudiantes que sean mucho más acertadas a las que ellos puedan encontrar en redes sociales o en los consejos de otras personas que no es que sepan mucho y no los van a aconsejar de una manera adecuada. Tercero, no se rechaza a nadie por ser diferente. A mí me causa mucha curiosidad el tema de la diferencia. Y cuando un niño tiene algún trastorno del neurodesarrollo, alguna necesidad educativa especial, algún síndrome, les decimos que son diferentes. ¿Ellos son diferentes o somos nosotros los diferentes? O todos somos diferentes. ¿M? Entonces, no entiendo muy bien el concepto que a veces se utiliza en el contexto educativo con el tema de la diferencia. Todos somos diferentes, todos pensamos de manera diferente, nos gustan cosas diferentes, ¿cierto? Tenemos ciertas particularidades y cosas en común, pero somos diferentes. No somos iguales, iguales, iguales. Ni unos gemelos son igualíticos. Físicamente posiblemente sí, sí, sí son gemelos idénticos,
pero en los gustos no van a ser iguales. ¿M? El cuarto es seguro tomar riesgos académicos, ¿cierto? Entonces es seguro de pronto eh, investigar, es seguro escoger la ruta de aprendizaje que para uno sea más funcional, eh, intentar, ¿cierto? Quinto, es fácil pedir ayuda, ¿sí? A nosotros los seres humanos nos cuesta mucho pedir ayuda, levantar la mano y decir, aquí estoy, no la estoy pasando bien, ¿cierto? Hay un actor colombiano que se llama, es de apellido Rada, Juan Pablo Rada, y él tiene un podcast que se llama Los hombres también lloran, y es un podcast súper bonito donde él entrevista a varios hombres mm, pues, que están de pronto en diferentes contextos profesionales y demás, y donde él recalca eso, es que los hombres también lloran y también es fácil pedir ayuda y también hay momentos en que uno se siente desbordado y eso también está bien. El sexto, nadie sabotea deliberadamente el esfuerzo de otros, ¿sí? Es importante aprender a respetar los ritmos y los esfuerzos que cada uno hace. Hay personas que son muy hábiles para y hay otras que no somos tan hábiles. Entonces, pero pues no por eso yo voy a ir a señalar, a juzgar, a criticar el esfuerzo de otra persona. Y séptimo, las habilidades únicas de cada estudiante son valoradas, ¿sí? Ahí están las 7 creencias. Los beneficios de esa seguridad psicológica en el contexto educativo es que vamos a tener mayor participación en la clase y en las actividades, reducción de ansiedad académica y social, aumento de creatividad y pensamiento crítico, mejor rendimiento académico general y desarrollo de resiliencia emocional. Y los indicadores de baja seguridad psicológica en el aula es que los estudiantes no hacen preguntas. Uy, me voy a cuestionar esta aula. Van a evitar admitir errores y no entender. No participan en discusiones porque pues no les gusta la confrontación y la afrontación tampoco. Y temen expresar opiniones diferentes. No piden ayuda cuando la necesitan, ¿cierto? Regularmente nosotros en clase, sobre todo con los niños más grandecitos, nosotros hacemos unos pactos o unos acuerdos de clase, ¿sí? Unos acuerdos de clase. Entonces, estos 7 criterios los podríamos mirar, ¿cierto? E irlos integrando a esos acuerdos de clase para dinamizarlos. Daniela nos dice, los padres muchas veces exigen parejas adineradas o con cierta profesión porque piensa que las demás personas cargan con los demás, pero no es así. Es importante que las personas cuando eligen su pareja se preocupen por los valores de la persona, la compatibilidad, gusto emocional, físico, los gustos compartidos y de esa forma es una relación genuina ya que el dinero de la persona no garantiza nada sobre otro, ya que nadie carga con otra persona, sino que todo es compartido y aportado. Sí, esas son dinámicas de pareja eh, que pues se acuerdan. Y pues es que yo no entiendo por qué uno de papá le va a elegir la pareja a sus hijos. Eso eran otras épocas. Vamos a hablar de la integración, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se conectan todos estos elementos que nosotros hemos venido trabajando? Cuando nosotros integramos estos elementos, vamos a crear algo que se llama un círculo virtuoso de la regulación emocional. Hay seguridad psicológica, pues se va a reducir el estrés basal. Hay menos estrés, funciona mejor la corteza prefrontal. Hay mejor regulación, aumenta la motivación intrínseca, ¿cierto? Hay mayor motivación, pues mejora el clima emocional. Y si mejora el clima emocional, pues se refuerza esa seguridad psicológica. Entonces, es un ambiente que para mí es agradable y es libre de juicio, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la aplicación práctica del protocolo.
Entonces, desde la neurobiología, las técnicas que calman la amígdala y activan la corteza prefrontal. El estrés, que es la estrategia preventiva de manejo inmediato. La motivación fomenta la autonomía, la competencia y la conexión. El clima crea ambientes predecibles y seguros y la seguridad psicológica permite la expresión auténtica sin temor. Hay unas recomendaciones basadas en evidencias, entonces estas recomendaciones para los docentes es formación en neurociencias básicas para poder entender el por qué, ¿sí? Cuando yo hago las capacitaciones con los docentes en las instituciones y en el aula, hay muchos profes que aducen es que siempre se ha hecho así. O sea, yo, ¿por qué voy a venir a tener en consideración X, Y o Z si es que siempre se ha hecho así? O sea, el tema es bien complejo. Cuando nosotros empezamos a mirar el desarrollo desde la neurociencia, desde las investigaciones, del por qué. Y dicen, ah, claro, con razón que los niños empiecen a aprender ciertas cosas a muy temprana edad, donde su desarrollo no ha madurado, ¿sí? Pues es más difícil, es más complejo. Con razón, cuando están más grandes, los niños pueden hacerlo de una mejor manera, porque ya tienen las herramientas, porque ya su proceso ha madurado. La práctica personal de técnicas de regulación emocional. Yo, docente adulto, debo aprender a regularme. Yo, acompañante, yo, mamá, yo, papá, ¿sí? Yo me debo aprender a regular. Porque si yo no me ayudo a regular y si yo no me aprendo a regular, pues ¿cómo ayudo a regular a los niños? Desde el grito, desde, desde el maltrato, bueno, son muchas cosas. Entonces, yo debo aprender a aplicar las técnicas en mí para luego írselas a enseñar a mis estudiantes. Debe haber una observación sistémica del clima emocional en el aula, ¿cierto? Sí, uno llega con su planeación y uno llega con a lo que va, pero pues hay muchas situaciones que suceden en el aula que a veces nos toca abordar, por difíciles que sean, ¿cierto? Entonces, hay una situación de duelo en el aula y yo les voy a ir a hablar de la felicidad. Por Dios, o sea, hay que ser consecuentes y coherentes. ¿M? Entonces, hay que tener en cuenta eso. O tenemos un estudiante muy enfermo y sus compañeros están muy sentidos por eso. Entonces, pues yo voy a ser empático desde mi clase también y voy a tener en cuenta ese clima emocional de mis estudiantes. O voy a llegar a mi clase y mis estudiantes están supremamente desbordados y están estresados. ¿Cómo regulamos eso para poder iniciar la clase? Sí, hay muchos profes que dicen, es que ahora me toca ser psicólogo, yo no estoy para ser psicólogo. No, no es ser psicólogo, sí, es ser empático, así de fácil. La comunicación regular con las familias sobre las estrategias. Entonces, a veces nosotros hacemos muchas cosas muy maravillosas y muy espectaculares en la clase, en la terapia, en la atención uno a uno, pero los papás ni por enterados. Entonces, sí es importante que los papás conozcan para que ellos también adquieran esas herramientas y ellos también nos puedan a nosotros coayudar con el proceso. Para las instituciones educativas, pues políticas de bienestar emocional integradas en el currículo. Ya Colombia tiene ley de educación emocional aprobada. Hay países como Argentina que ya también en algunos lugares tienen aprobada la ley de regulación emocional y de todo lo que tiene que ver con la emoción. Tener espacios físicos diseñados para la regulación emocional, la formación continua del personal en regulación emocional y la evaluación regular de la seguridad psicológica en las aulas. Es importante que nosotros, docentes, acompañantes y terapeutas, pues también em, tengamos ese acompañamiento psicológico y terapéutico, ¿cierto?
Es muy importante. Daniela nos dice, la regulación del cortisol dentro de la alimentación se lleva a cabo con los sistemas inmunológicos, nervioso y endocrino. Entonces, aquí vamos a hablar de la señalética visual. Es el sistema de símbolos, imágenes, colores o gráficos diseñados para orientar, guiar, comunicar información de manera clara, rápida y accesible a cualquier persona. Se basa en códigos visuales universales que permiten transmitir un mensaje sin necesidad de palabras, reduciendo la ambigüedad, facilitando la comprensión inmediata. En entornos cotidianos, la señalética se utiliza en espacios públicos, aeropuertos, hospitales, calles, colegios, para indicar direcciones, identificar servicios o alertar sobre riesgos. Dentro de sus características principales está la claridad, porque el mensaje debe ser simple y fácil de interpretar, la universalidad, que los símbolos sean comprensibles por personas de diferentes edades, lenguas y culturas, la rapidez de la lectura, que se interprete en segundos, el apoyo visual, que se complementa o se sustituye con un texto escrito, y la consistencia, que mantiene un mismo estilo gráfico para facilitar la identificación. La señalética visual en el contexto educativo y emocional, o sea, en el aula, se adapta para favorecer la comunicación, el orden, la autorregulación emocional de los estudiantes. Por ejemplo, señalética emocional, caritas de colores donde los niños se identifiquen y se expresen cómo se sienten. Feliz, triste, enojado, cansado, frustrado. La señalética de rutinas, entonces un pictograma que indique las actividades del día, la lectura, el recreo, la clase de arte, la salida. La señalética de espacios, entonces los iconos para identificar áreas de juego, silencio, lectura y el rincón de la calma. Y la señalética de normas, que son los símbolos que nos recuerdan las reglas básicas, levantar la mano, no correr, compartir y demás. Vamos a hablar del kit de recursos emocionales. ¿Qué es un kit de recursos emocionales? Es un conjunto de estrategias, materiales y herramientas visuales o prácticas diseñadas para que los niños reconozcan, expresen y regulen sus emociones de manera sencilla y accesible. Su propósito es brindarles recursos inmediatos que les permitan gestionar lo que sienten, al mismo tiempo favorecer un clima emocional positivo en el aula o en la casa. ¿Qué puede tener comúnmente un kit emocional? Pues una señalética emocional, las caritas, colores o pictogramas para identificar el estado emocional. Ejercicios de respiración consciente. Entonces, un globito para poder inflar el globito, ¿cierto? Soplar una vela, una respiración cuadrada, unas pausas activas que pueden ser movimientos, juegos cortos, música de liberación de tensión, ¿sí? Porque a veces los niños pues están como en una misma actividad por mucho el tiempo, por largo tiempo, y ya se empiezan a estresar o se empiezan a frustrar. Entonces yo puedo hacer unas pausas activas dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga con ellos. No necesitan ser pues pausas de media hora, ¿no? Yo puedo hacer, dependiendo de la edad de los niños y dependiendo de la actividad, yo puedo hacer 5 minutos de pausa o 2 minutos de pausa. O la pausa de, bueno, nos vamos a poner de pie, vamos a estirar nuestros bracitos, vamos a mover nuestros hombros, vamos a tararear una canción, ¿cierto? Vamos a darnos una vuelta, vamos a bostezar grande, 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 grande y ya. Y vuelvo y ya los niños continúan en su actividad. Em, Objetos calmantes como pelotas antiestrés, las burbujitas para que ellos soplen y armen burbujas, mandalas para colorear, un rincón de la calma, que puede ser un espacio físico en el aula con algunos elementos del kit, que es un rinconcito pequeñito donde puedo de pronto colocar un semáforo de emociones,
donde puedo allí disponer de algunos elementos del kit, pues para que el niño cuando se sienta desbordado, pues acuda a ese rincón de la calma y encuentre allí cositas para calmarse. Puedo tener también botellas de la calma que uno las puede armar con ellos y les puede poner diferentes elementos para que ellos empiecen a mover y a girar, a mover y a girar la botellita y pues ahí ya se van entreteniendo con el movimiento de las cosas que están dentro de la botella. Las aplicaciones en el aula pues se utiliza de manera preventiva para empezar el día con calma o correctiva cuando el niño presenta frustración, enojo, tristeza o cansancio. Puede aplicarse de forma individual para que el niño regule su emoción o grupal para que la eh, actividad relajación pues para toda la clase. El docente guía su uso hasta que los estudiantes aprendan a usarlo de manera autónoma. Entonces, esto es un kit de la calma. Y llegamos a nuestra actividad del kit de los recursos emocionales. Entonces, el objetivo es desarrollar en los estudiantes competencias de autorregulación emocional mediante herramientas visuales, técnicas de respiración, pausas activas que favorezcan un clima de aprendizaje óptimo y bienestar socioemocional. Entonces aquí tenemos un cuadrito con una propuesta, ¿cierto? Entonces lo vamos a trabajar durante 4 semanas, ¿sí? De lunes a viernes. Entonces, el día lunes de la primera semana, yo voy a trabajar pues la presentación del kit. Le voy a contar a los niños qué es el kit emocional y cómo lo vamos a utilizar, ¿cierto? El día martes, pues voy a profundizar en cómo se trabaja el termómetro emocional. El día miércoles, pues hacemos la actividad del semáforo de regulación. El día jueves hacemos la construcción, te puede hacer con ellos también la construcción de todos los elementos del kit y la socialización. Entonces el jueves el rincón de la calma. Y el viernes vamos a hacer la consolidación. ¿Cierto? Que los niños pues ya nos expliquen cómo percibieron esas actividades que se hicieron de lunes a jueves y cómo entienden y qué es para qué nos sirve ese kit. En la semana 2 vamos a trabajar la respiración del globo, la respiración de la flor, la respiración 4, entonces inhalo 4, 1, 2, 3, 4, sostengo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, exhalo 8 y voy haciendo los conteos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hacemos la respiración de la estrella, ¿sí? Y el viernes, pues ellos practican de las respiraciones que se trabajaron en la semana, pues de la manera libre, ¿cierto? La que más les haya llamado la atención. Yo les coloqué estas respiraciones ahí, pero pues nosotros podemos encontrar que la respiración de la tortuga, que la respiración de la mariposa, hay varias. Entonces, pues cada uno, de acuerdo a la edad también del grupo, de acuerdo a, pues a la dinámica que se da en el aula, pues miramos qué actividades irían y cuáles no. La tercera semana vamos a trabajar con posturas, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar desde lo kinestésico, digamos como es un muñeco de nieve. El martes trabajamos animales, el miércoles un robot, una muñeca, el jueves un caminar consciente, en el aquí y en el ahora, y el viernes vamos a trabajar estatuas emocionales. Entonces, las estatuas emocionales, entonces, bueno, cuando diga 3, todos vamos a estar tristes, congelados, estatuas, tristes. Eh, mm, eh, Cosas así. Entonces, que le permitan al niño que se quede quieto, pero pues con una emoción en el rostro. Y la semana 4, pues tenemos una respiración grupal, un círculo de la calma, el día martes, el miércoles unas campanas de mindfulness. em, Creo que es una campaña de mindfulness.
El jueves una práctica autónoma y el viernes pues hacemos una evaluación, qué nos gustó, qué no nos gustó, qué nos pareció, qué no nos pareció, qué tan receptivos fueron los niños o fue el grupo ante las actividades y cómo los podemos pues evaluar. Recuerden que el tema de la evaluación no es una cosa así dramática y cruel y de sufrimiento y estrés y demás, sino pues es mirar realmente qué en la práctica nos está funcionando, porque pues en la teoría aparecen muchas cosas, pero pues realmente en la práctica qué nos puede llegar a funcionar, porque no todo funciona con todos los niños de la misma manera, ¿sí? Hay niños que lo van a tomar de una manera más chévere y hay niños que lo van a tomar de una manera no tan chévere. Y pues el producto de la evidencia es un protocolo de regulación de 3 pasos para la aplicación en el grupo. Entonces, aquí está el protocolo para primera infancia de 3 a 6 años. Entonces, identifico mi emoción. ¿Por qué es un protocolo de 3 pasos? Porque tiene 3 pasos. 1, identifico mi emoción. 2, respiro y me calmo. Y 3, regreso a mi actividad. Entonces, ¿qué puedo utilizar para identificar mi emoción? Uso el semáforo emocional, ¿cierto? Entonces, verde, tranquilo, amarillo, nervioso, rojo, enojado, ¿cierto? Entonces, yo uso mi semáforo. Ah, estoy en rojo, estoy enojada, ¿cierto? Entonces, me voy para amarillo, ¿cierto? Y allí es donde aplico la técnica de regulación para ya pasar a verde. ¿M? Señalo una carita o un dibujo que muestre cómo me siento. El 2, me respiro y me calmo. Entonces, la opción 1, soplo burbujas, como si mi emoción saliera flotando. 2, abrazo mi peluche y respiro profundo, subo y bajo la barriga. Hay una técnica que ustedes encuentran que se llama precisamente así, que es la respiración de los amigos de peluche. Entonces, esa técnica nos ayuda muchísimo eh, a, mm, a calmar, a focalizar atención, a mejorar memoria y a mejorar concentración. Y el 3, pues regreso a mi actividad, me acerco al docente, le digo que ya estoy listo para seguir o realizo una breve pausa de movimiento como estirarme como un gato antes de incorporarme al grupo. ¿Sí? Eso es para los más chiquis. Para los más grandecitos, el protocolo sería, pues identifico mi emoción, entonces pongo mi nombre o color en el termómetro emocional del aula. Si es mi emoción está baja, intermedia o está alta. Y escribo una palabra de cómo me siento en un papelito o en una tarjeta. El 2 es me regulo con una técnica, entonces hago la respiración del dragón, inhalo profundo, exhalo fuerte. Entonces inhalo, exhalo, inhalo, exhalo fuerte, sacando esa emoción negativa que tengo. Puedo hacer una pausa activa, estiro los brazos, muevo el cuerpo, 1 o 2 minutos. De pronto si tengo la oportunidad de tener un espacio donde puedo caminar y ayudar a regular la emoción. Hay la opción de pasar al rincón de la calma, a leer o de pronto a escuchar algo de música tranquila. Y el 3, me reincorporo mi energía, entonces reflexiono qué necesito para seguir. Entonces, ¿qué necesito para seguir? Silencio, apoyo, movimiento. Vuelvo al grupo y marco en el termómetro que estoy listo para continuar. ¿No? Entonces, ahí está el protocolo. La recomendación del protocolo, pues nunca debe durar más de 3 a 5 minutos. Es útil tener un rincón de la calma fijo en el aula. Hay que practicarlo con todo el grupo, incluso cuando no hay conflictos, para que luego se vuelva una rutina automática, ¿cierto? A los niños hay que mostrarles las herramientas, si se puede construir las herramientas con ellos mucho mejor, porque eso le da un valor adicional y pues se debe practicar con ellos las herramientas para que en caso dado, pues ellos sepan qué hacer.
Y siempre validar la emoción del niño. Entiendo que estás enojado, vamos a calmarnos juntos, luego sigues, necesitas ayuda, necesitas contención. O sea, son palabras claves que nosotros podemos utilizar en un momento para que ellos también se regulen y se calmen. ¿Listo? Cuéntenme hasta ahí, totalmente claro, no claro. Aquí está todas las referencias bibliográficas y la webgrafía. Entonces, ¿cuál es la actividad? Hacer un kit de recursos emocionales, de acuerdo a las edades, al grupo etario que nosotros tenemos, ¿cierto? Con el que vamos a decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve. Adicional que hay profes que de pronto yo soy profe de constante, siempre, siempre voy a estar con ese grupo, o soy profe de los que roto por los grupos, o soy terapeuta y trabajo uno a uno, o soy acompañante, o soy cuidador. Entonces, la idea es que nosotros miremos también de lo que tengamos ahí en nuestro haber, cómo podemos implementar cómo podemos crear e implementar ese kit de recursos emocionales, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué voy a utilizar para hacer ese kit de los recursos que tengo allí? ¿En cuánto tiempo voy a hacer el kit y voy a implementarlo? ¿Y cómo va a ser esa implementación? Entonces, los leo, los escucho. Si la información fue clara, si tienen dudas, preguntas, incógnitas. Si todavía están ahí, cuéntenme, 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 por favor. Todos al tiempo no, porque es que se me van los mensajes y no los alcanzo a leer. Daniela dice muy clara la información, Ray dice claro. Ale, las indicaciones son claras. Daniela me manda una carita feliz. Bueno, eh, sé que las actividades que hemos trabajado esta semana son actividades extensas, ¿sí? Son actividades que hay que pensarlas, hay que analizarlas, hay que estructurarlas, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros tenemos clase presencial, digamos, en sincrónica, de lunes a viernes de 6 a 8. Y el sábado queda como una actividad autónoma, una actividad para que ustedes pues complementen y demás. Para esta ocasión no se va a dejar una actividad adicional porque tienen actividades de la semana, ¿cierto? Entonces pues tenemos la línea de tiempo del desarrollo, tenemos ay, se me olvidaron las actividades. Bueno, tenemos varias actividades porque siempre, siempre en la clase se trabaja una actividad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes el día de mañana dediquen un tiempo, ¿sí? Como si estuviéramos en la clase y realicen esas actividades, ¿sí? Las realicen para que el día lunes, cuando nos conectemos nuevamente, pues ya tengan más claridad respecto a. Cuando a uno le dan la explicación, hacemos sí, sí, sí. Cuando uno va a hacerla, es cuando uno dice, ¿y esto cómo era que era? Y empiezan a surgir las dudas y las preguntas. Entonces, si surgen dudas y preguntas, escríbanlas. Y el día lunes, cuando nos conectemos, pues vamos a socializar esas dudas y esas preguntas. ¿Les parece? ¿Completamente de acuerdo o no de acuerdo? Entonces, colóquenme ahí una manito arriba en el chat o colóquenme en un OK, ¿sí? Para que pues ustedes puedan también organizar sus actividades y qué chévere que ustedes hagan esas actividades secuenciales, ¿sí? O sea, secuenciales con el grupo etario que tengan. Entonces, bueno, yo tengo niños de 4 años o yo tengo niños entre, no sé, los 5 y los 7 años. Entonces, pues ese es mi grupo etario y las actividades yo las voy a enfocar así. Recuerdo que Ray me comentaba que las hace desde el arte, ¿cierto? Entonces, desde la teoría del color y demás. Entonces, ¿cómo las estructuro de acuerdo a las edades a las edades de mis estudiantes, pero también a los intereses y las necesidades de los mismos? ¿Mm?
y que las vayan haciendo secuenciales porque esto es una batería maravillosa que les queda a ustedes, porque eso es algo de lo que ustedes se van a ir alimentando y que van a ir estructurando para llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces, las actividades están pensadas de esa manera, para que ustedes las vayan haciendo de manera secuencial y que eso sea un insumo para ustedes en la práctica docente. ¿Listo? Entonces, es eso. Yo les voy a compartir otra de las estrategias muy, muy bonita, muy maravillosa que me encanta y es un cuento que no sé si ustedes lo conozcan. Entonces, ay, Daniela, gracias. Daniela me dice, línea del tiempo del desarrollo, diseño una actividad neuroestimulante y los recursos emocionales. ¿Son todas? ¿Son 4 clases? Sí, porque la primera fue el estilo de aprendizaje. Totalmente. Entonces, ¿recuerdan que en la primera clase hablamos de neuromitos? Entonces hablamos de neuromitos y el neuromito que estábamos trabajando era los estilos de aprendizaje. Que si bien es cierto, pues nosotros de pronto se nos facilita más aprender cuando son actividades con música o son actividades kinestésicas o son visuales o son auditivas, pero no solamente utilizamos pues el oído o la visión o solamente alguna parte del cuerpo, sino que el cerebro se conecta absolutamente todo. Entonces, sí, Daniela, serían esas. Línea del tiempo del desarrollo infantil, la actividad neuroestimulante que ya ayer algunos compañeros la realizaron y el kit de recursos emocionales. Soreli, no enviamos la tarea. Las actividades, las actividades se trabajan o se van dejando en las clases, ¿sí? Entonces, si de pronto te falta ver alguna clase, pues ustedes reciben las grabaciones para que porfa las revises. ¿Listo? Daniela Isaac, me perdí la primera clase. Ustedes reciben las grabaciones, entonces, para que revisen el material y demás. Y yo creería que para las personas que se van a certificar, el día de mañana yo les estoy ya subiendo material al Drive. ¿Listo? Para que ustedes también tengan ahí material de consulta. Entonces, les voy a mostrar un insumo que yo tengo que es muy bonito. Denme un segundito. Entonces, yo tengo acá, no sé si lo conozcan, él se llama El monstruo de los colores. Y pues los trabajamos con los niños. Este es un material que se llama fieltro. Entonces, él es como un títere, ¿cierto? El fieltro aquí es como una tela. O en esa tela que hacen las cosas de Navidad. Entonces, básicamente el cuento dice que él es el monstruo de los colores y que está enredado porque tiene todas sus emociones revueltas y no sabe qué hacer con ellas. Entonces, la amiga le explica que las emociones revueltas no funcionan, que las emociones hay que organizarlas y hay unos frascos para organizarlas. Entonces, le explica que la alegría, ¿cierto? Brilla como el sol. ¿Y qué cosas hacemos cuando estamos alegres? Que la tristeza es suave como la lluvia. Y pues, ¿qué sucede cuando estamos tristes? Em, que la rabia quema como el fuego, que el miedo es cobarde y que la calma es suave. Y ya cuando las organiza, entonces descubre el amor. Entonces yo trabajo mucho con los niños el amor, pero no el amor desde el amor romántico, sino pues desde el amor de los papás, de las personas que los aman, que los cuidan y que los respetan. Entonces, ustedes pueden encontrar en YouTube el cuento, se llama así, El monstruo de los colores. Yeli Ángel nos está compartiendo el número, por favor, pues para que se comuniquen con ella si tienen alguna duda, pregunta incógnita respecto a temas administrativos, em, a las personas que se van a certificar, a los acuerdos que hayan hecho con ella para el certificado y demás. Entonces, em, todo con ella. Soreli me dice, ¿cuál es la condición para la certificación? Para la certificación,
para certificarse, tú te comunicas directamente con Yeli Ángel. ¿Listo? Y pues ver las clases y cumplir con las actividades que se han propuesto y la participación activa. Entonces, esas son como las condiciones de la certificación. ¿Listo? ¿Por qué el tema de las actividades? Pues porque lo que uno no practica no lo integra, no lo vivencia. Entonces sí es necesario vivenciarlo para poderlo integrar. ¿M? Entonces, pues para información tenemos a Google, ¿cierto? Pero sí es importante que nosotros lo llevemos a la práctica y más pues desde nuestra experticia, desde lo que nosotros estamos haciendo, desde lo que nosotros, de la manera como nosotros queremos orientar a nuestros niños, a nuestras niñas, ¿cierto? Entonces sí es importante que realicemos las actividades porque allí es donde vamos a asimilar ese conocimiento y lo vamos a llevar pues a la práctica realmente. No sé si hay más dudas, preguntas, incógnitas. Nos van quedando algunos minuticos de la clase. Entonces, recuerden, cualquier información, duda o pregunta respecto a temas administrativos, respecto a pagos, respecto a la certificación y demás, es directamente con Yeli Ángel al número que ella les está compartiendo al chat, ¿sí? Solamente a ese número y directamente con Yeli Ángel, que es la asesora designada para nuestro diplomado. Recuerden también que la corporación no realiza llamadas, no pide datos personales, ni datos sensibles, ni nada de eso. Y el día de mañana, pues no tenemos clase sincrónica, pero pues ustedes tienen unas asignaciones ya para pues que las trabajen. Y el día lunes socializamos si hay dudas, preguntas y demás en la construcción de alguno de los materiales que estamos trabajando. Ale, no, mañana no hay clase sincrónica. Nosotros nos conectamos de lunes a viernes de 6 a 8 hora Colombia, ¿sí? Entonces mañana la idea, ¿cuál es? Que ustedes, si no han visto alguna de las clases, revise la clase y revise el material, ¿cierto? Para las personas pues que ya tienen acuerdo para la certificación y demás, yo creo que mañana ya tendría link de Drive. Entonces ya les empiezo a subir las presentaciones y bueno, los recursos adicionales que les dejo. Me gusta siempre dejarles como muchas herramientas, pues para que esas herramientas se lleven a la práctica. Con todo gusto, Ale. Entonces, sería eso. Cuéntenme y la información es clara. Nos veríamos la próxima semana, el día lunes. Hasta hoy llevamos 4 clases. Esta es nuestra cuarta clase. El lunes tenemos quinta clase, martes sexta clase, miércoles séptima clase y viernes octava clase. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, perdón. Ay. Eh, entonces, el día jueves estaríamos terminando nuestro diplomado, ¿cierto? El día jueves estaríamos terminando nuestro diplomado. Entonces, pues, este sábado y este domingo nos permiten de pronto ponernos al día en algunas cosas. Ray me dice, profe, ¿existe algún repositorio manual en donde vengan más recursos emocionales? Yo les dejo algunos links de consulta y les dejo unos libros que les ayudan a integrar un poquito más la información, a que sea un poquito más sutil, más amigable. Y pues dentro de lo que estamos trabajando, estamos viendo bastantes recursos, ¿sí? Bastantes. Pero hoy en día existen muchas fuentes de consulta. Sí es importante que verifiquemos esas fuentes de consulta, que no todo lo que rota por internet y por redes sociales es completamente cierto, ¿sí? Pero sí trato de dejarles en el Drive un archivo
con links de internet donde ustedes pueden ir y verificar las actividades, donde ustedes pueden nutrirse un poquito más con estos recursos. Soreli me dice, solo tengo una, tendré que ver las demás. Claro que sí, Soreli, claro que sí. Igual pues estamos a más que tiempo para que ustedes se puedan ir adelantando, pues cada quien a su ritmo, ¿no? La idea tampoco es correr y saturarse porque yo sé que es mucha información, ¿sí? Y créanme que pues he tratado de desmenuzarla lo más posible para no enredarlos, ¿sí? Para no enredarlos. Entonces, pues espero estar cumpliendo como con el objetivo. No sé si tengan más preguntas, dudas, incógnitas. Si no hay dudas, preguntas, entonces pues nada, desearles una muy feliz noche, un muy feliz fin de semana. Que si tienen dudas, de pronto si están viendo el video, si están viendo la clase, apunten las dudas y el día lunes cuando nos conectemos de manera sincrónica, entonces las resolvemos. Con todo gusto, Soreli. Listo, Ale. Ray, con todo gusto. Feliz, bonito fin de semana también. Campus, gracias. Qué bonito. Feliz semana, feliz fin de semana para ti también, Daniela. Con todo amor, con todo gusto. Créanme que para mí es un gusto y es un privilegio maravilloso estarlos acompañando en este proceso. Dios les bendiga y les guarde, que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Confiando en Dios, nos vemos el lunes. El tema de los colores. Ah, el monstruo de los colores. Que se llama el cuento, lo buscan en YouTube y se llama El monstruo de los colores. Hay dos. Uno el monstruo de los colores y el otro se llama Monstruo de los colores, maestro de emociones. Ese es súper lindo para trabajarlo con los niños. Es muy, muy bonito. Bendiciones, feliz noche.